Queridos hermanos y amigos, celebramos el Domingo de la Santísima Trinidad. El Evangelio está tomado de San Juan, capítulo 3, versículos del 16 al 18. Esta fiesta litúrgica nos invita a vivir el misterio de Dios, pero sobre todo también nos invita a pensar, es decir, a reflexionar sobre lo que significa el misterio de un Dios que es a la vez tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Traemos a la mente en este día aquella reflexión, aquella historia de San Agustín, que andando por el mar, pensando en este misterio, se encuentra con aquel niño que hace un hoyo en la tierra, en la arena, y le pregunta que qué quiere hacer. Le pregunta el santo al niño. Y el niño le responde que pretende meter todo el agua del mar en ese pequeño hoyito. San Agustín le contesta que es imposible, y el niño, según la historia, le contesta que más imposible es que él, el santo, con su mente limitada pueda comprender todo el misterio de aquello que venía pensando. Por lo tanto, hoy se nos invita a ese reconocer lo que significa el misterio. No es algo que no podamos llegar a penetrar, por el contrario, misterio es aquello que vamos penetrando con nuestro conocimiento y con nuestra fe, pero progresivamente, poco a poco, hasta llegar a ese conocimiento pleno de lo que significa Dios en nuestra vida. La primera lectura de hoy nos revela a través de Moisés ese rostro misericordioso de Dios. Cuando una vez que Moisés sube por segunda vez con las tablas de la ley, una vez que el pueblo ha fallado adorando al becerro de oro, el Señor le revela su nombre. Le dice: yo soy el Dios rico en misericordia y compasivo, soy el Dios fiel a la alianza. Pues esa revelación nos enseña a nosotros cómo Dios muestra su propio rostro. Es Dios el que tiene la iniciativa de revelarse al ser humano, y por lo tanto nosotros conocemos esta grandísima y principal cualidad de Dios, que es misericordioso. La palabra hebrea que se traduce por misericordia se llama la palabra Gesed o Gesed. Esta palabra nos describe a nosotros a Dios como misericordioso, pero significa también gracia y significa amor. Luego, en el Nuevo Testamento, se nos describe a Dios como aquel que ha amado tanto al mundo que ha sido capaz de entregar a su propio Hijo. Y este es el resumen de lo que sería Dios. Dios es amor, amor que se entrega, amor que no se encierra en sí mismo, porque Dios no es una unidad cerrada, sino que Él es relación, es diálogo. Y por lo tanto, la salvación se nos da a través de ese amor de Dios, porque nos ha creado, y luego ese mismo amor que nos ha creado también nos ha redimido de nuestro propio pecado. Otra cualidad que nos narra la primera lectura es la fidelidad. La fidelidad es aquella roca firme sobre la cual Dios basa su verdad, en este caso los mandamientos, basa también su designio de salvación para nosotros, es decir, nos ha prometido que nos salvará y siempre cumple. Dios nunca falla, es una roca que no se hunde. Por lo tanto, ese Dios que se nos revela nos da también los mandamientos para que, conociéndolos, podamos salvarnos, y en ese mandamiento, en esa ley de Dios, está nuestra libertad. Muchas veces pensamos nosotros que la ley de Dios nos amarra, sin embargo, es el camino hacia la verdadera libertad, el camino a la salvación, y debemos seguirlo. Hoy es un día para reflexionar que tenemos un Dios tan misericordioso, tan amoroso, que tenemos que agradecer al Señor que a través de la creación se nos ha revelado al Padre. Lo conocemos como el Padre Creador y hemos sido creados, hechos a imagen y semejanza de Dios. Conocemos al Dios Hijo en el momento en que hemos caído en pecado, y que para poder salvarnos Dios ha enviado a su Hijo al mundo y nos ama tanto que ha muerto por nosotros, por nuestros pecados. Más aún nos ama tanto, y debemos agradecer, que ya después del Hijo, en el tiempo de la Iglesia, es decir, en el tiempo de la historia humana, a través de la Iglesia Católica, Dios nos ha dado su Espíritu. Y ese Espíritu es la fuerza que actúa dentro de nosotros y a través de nosotros, para que nosotros, en primer lugar, seamos santos, para que nos alejemos del pecado, para que seamos capaces de confiar en Dios y, por lo tanto, poder salvarnos. La solemnidad que hoy celebramos, ese Dios uno y trino, nos recuerda que Dios, nuestro Dios, es comunidad de tres personas, que es diálogo, que es relación. Y por lo tanto, si nosotros, los seres humanos, los hijos de Dios,
hemos sido creados a su imagen y semejanza, es una grandísima invitación a que nosotros encontremos la salvación y la santidad a través de la relación, en primer lugar con Dios y luego la relación con nuestros hermanos. Es decir, el ser humano que cree en Jesús se salva siempre a través de este diálogo con Dios y con los demás, de este encuentro permanente, y estamos invitados a salvarnos no unitariamente, sino en comunidad. Y es una invitación a vivir esa vida de Dios con los demás, especialmente eso se refleja a través de la Eucaristía. El misterio de la Santísima Trinidad que hoy estamos celebrando y que estamos meditando nos lleva directamente a una actitud de adoración. Ante el misterio, que no se encierra en nuestros propios límites de nuestra mente, porque no podemos comprenderlo del todo, el ser humano no tiene otra opción, sino que reconociendo esa inmensidad de Dios, nos arrodillemos literalmente ante Él a darle gracias, en primer lugar, a reconocer luego también que su infinita misericordia nos perdona y por lo tanto nos salva. Y en tercer lugar, como María Santísima en la oración del Magnífica, darle gracias a Dios por toda su grandeza, reconocer en nuestra vida todo lo que Él ha hecho por nosotros, inclusive en aquellos momentos que no nos parecen tan buenos o que son difíciles, también podemos darle gracias al Señor, alabarle y bendecirle, porque Él está en todas las cosas y porque nunca nos deja solos. Pidámosle al Señor hoy que nos conceda esa gracia de poder comprender el misterio de la Trinidad en nuestra vida, vivir acorde con eso que creemos y poder vivir en esa salvación ya desde aquí en la tierra. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.